pandemia que tienen que ver con organismos internacionales y por supuesto con gobierno, que además nuestra intención es presentar, escuchar más bien experiencias internacionales, regionales y nacionales. Es menester mencionar que por sus biografías nuestras y nuestro invitado tienen trabajo en diversas áreas y que por lo paradigmático del COVID nos quisiéramos centrar en este tema en particular. La invitación a quienes nos acompañan en este panel y a quienes nos escuchan es, pues en un ejercicio metodológico, es traspolar los ejemplos de COVID a otras situaciones o emergencias sanitarias. No me parece descabellado que comencemos a cambiar la pregunta permanente de todos nuestros seminarios sobre ¿habrá otra pandemia? Y cambiarla para decir ¿cuándo será la próxima pandemia? Pues desde esta perspectiva, creemos en el Centro de Estudios Migratorios, involucramos al menos dos cosas. Aceptar que somos endebles y dos, prepararnos para otros eventos catastróficos. Permítanme un segundo, me están diciendo que no se escucha en Facebook. Si no, bueno, nos quedamos con la grabación y la subimos. Nada más permítanme un segundo. Perfecto. Para iniciar, después de esta como pequeña introducción que tiene que ver por qué estamos haciendo estos conversatorios, que tiene que ver en que nos estamos preparando, no para decir cuándo va a ser una próxima pandemia, sino decir sabemos que ha venido otra pandemia y que somos endebles y que necesitamos estar listos para otros eventos catastróficos en materia de salud y en estos enormes contextos atender a los procesos de movilidad. Para iniciar, voy a tomarme la libertad desde ahora de hacer una muy pequeña, una casi micro semblanza de nuestras participantes para luego dar paso al diálogo directo y abierto. El día de hoy nos acompañan tres personalidades del área de la salud. El comienzo con la doctora Cecilia Acuña. Ella es asesora en servicios y sistemas de salud de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en México. Ella ha desarrollado importantes estrategias para proteger la salud de personas migrantes, de personas refugiadas, solicitantes de asilo, y repatriadas. Muchísimas gracias, doctora Cecilia. Asimismo, quiero agradecer la presencia de la maestra Liliana Osorio. Ella es directora de la Iniciativa de Salud de las Américas en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley. Ella ha coordinado la Semana Binacional de Salud para mejorar el bienestar de personas migrantes latinas. Se encargó de diversas estrategias en California para hispanoparlantes, como son la vacunación contra la influenza e incluso prevenir la propagación de Zika. Entonces, muchísimas gracias, Liliana. Y nuestro tercer invitado, por último, pero no menos importante, el doctor Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud en la Secretaría de Salud de México. Él ha colaborado en prácticamente todos los ámbitos de la salud pública. Fungió como líder operativo en el Centro Nacional de Enlace para Reglamento Sanitario Internacional, estuvo en el Servicio Mexicano de Inteligencia Epidemiológica y en este momento es sin duda uno de los pilares informativos sobre la pandemia en México. Entonces, a los tres, muchísimas gracias por su presencia, su tiempo y su participación. Me voy a dar unos segundos más para explicarles la dinámica de este conversatorio. Es muy sencilla, voy a hacer unas preguntas que les denominamos detonadoras y cada participante tendrá hasta 5 minutos para platicarnos experiencias, perspectivas, recomendaciones o reflexiones que deriven de esta. Es una pregunta abierta. Les voy a pedir a nuestros expertos y expertas que estén atentas a la pantalla, pues cuando estén por terminar su tiempo voy a hacer una señal para invitarles a cerrar su participación. En las últimas rondas procuraré darle voz antes a la doctora Acuña, quien nos informa fue convocada a una reunión en punto de las 13 horas y se tendrá que retirar. Para iniciar este conversatorio, para iniciar nuestra primera ronda, me voy a atrever a plantear una pregunta contextual. No está dentro de la nota metodológica, pero ahorita que platicábamos me pareció que era importante hacerla. Considero que es primordial pensarla y responderla para saber nuestro tiempo, cuáles son nuestras acciones, cuáles son las omisiones y los compromisos en materia de salud y de movilidad. En ciencias sociales hablamos mucho de conceptos transparentes para hacer referencia a aquellos que se dan por sentado y que falsamente se tiene la creencia de que no requieren definición. En el caso de la pandemia pasa algo muy similar. Como todos hablamos de la pandemia, todas y todos hablamos de la pandemia, parece que sabemos de qué hablamos. Y esa sería la primera pregunta que quisiera poner a su reflexión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la pandemia de coronavirus provocada por el SARS-CoV-2? Si les parece, iniciaremos con el orden de la presentación. Así que, por favor, doctora Acuña, cuéntenos, como usted lo quiera contar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la pandemia de COVID?
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los organizadores en primer lugar de esta importante actividad y gracias a los colegas que están hoy día con nosotros en este conversatorio. Es tremendamente relevante su pregunta para poder poner en contexto el escenario, ¿no es cierto? Entonces, su pregunta en realidad tiene dos partes. ¿Qué es una pandemia en primer lugar? ¿Y qué es el virus SARS-CoV-2 en segundo lugar? Entonces, hablamos de una pandemia cuando tenemos un evento transmisible que abarca más de un país y más de una región del mundo. Entonces, para poder entender esto tenemos que entender tres conceptos muy rapiditos. Primero, cuando tenemos un brote de una enfermedad infecciosa, quiere decir que existe un agente biológico que se está transmitiendo en una comunidad. Eso es un brote. Cuando este agente infeccioso sobrepasa los límites de esa comunidad y uno tiene brotes en distintos lugares del mismo país, por ejemplo, yo tengo brote en una comunidad A, pero en 2 semanas tengo brote en la comunidad A, en la Z, en la Y, en la X, etc. Yo hablo de que tengo una epidemia. Y cuando esta enfermedad transmisible ya no solo está en un país, en un territorio y en una región del mundo, sino que tengo este problema de salud en diversas regiones del mundo, al menos en 2 continentes, yo hablo de una pandemia. Entonces, lo que tenemos en este momento es una pandemia porque es la transmisión, la diseminación de un agente biológico infeccioso que está presente al mismo tiempo en el mundo en diversos países de diversos continentes. ¿Y cuál es el agente biológico del cual estamos hablando? Este agente biológico se llama SARS-CoV-2, que es un agente biológico viral, es un virus de la familia de los coronavirus. Eso, ahí están sus hermanos y sus primos. Este agente SARS-CoV-2 es hermano de otro virus que se llama SARS, que provocó ya un brote, no una pandemia, sino un brote y una epidemia hace años atrás, también en el oriente, digamos, y es primo de otro virus que provocó otra epidemia, pero este fue una epidemia más pequeña, en realidad estuvo entre brote y epidemia, que se llama MERS. ¿No? Entonces, este virus SARS-CoV-2 pertenece a esa familia. Hay alrededor de 300 virus de esta familia que afectan a la especie humana. La gran mayoría provoca enfermedades respiratorias y la gran mayoría de ellas son leves, como resfriados. Pero estos tres son los más peligrosos de esta familia y entonces el virus SARS-CoV-2 provoca una enfermedad que se llama COVID-19. Eso. Muchísimas gracias. Maestra Eliana Osorio, por favor, la misma pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la pandemia de COVID-19? Bueno, la doctora Cuña lo ha explicado de la mejor manera que se podría hacer, pero yo creo que también lo otro que hay que tener en cuenta durante una pandemia no solamente es la parte biológica y la parte médica, sino las implicaciones de carácter socioeconómico y de políticas que vienen como consecuencia para tratar de controlar la propagación de estas enfermedades, no solamente dentro del país, sino a nivel internacional. Y yo creo que eso es lo que vamos a estar también discutiendo más el día de hoy, de todas las consecuencias que esta pandemia ha traído en poblaciones vulnerables, especialmente dentro de poblaciones migrantes. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor Ricardo Cortés, primero bienvenido y después escuchar sus reflexiones en torno a esta combinación en términos biológicos y sociales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 o la enfermedad del COVID-19? Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Ceci, Liliana. Es difícil tratar de ahondar un poquito más cuando dos grandes expertas han dicho algo tan importante. Creo que lo que yo pudiera compartir es que una pandemia, ¿no?
se ha como conocido y reconocido más en el ámbito de las enfermedades infecciosas, pero eso a veces nos hace minimizar otro tipo de problemas de salud pública que además ahora con esta pandemia nos damos cuenta que tienen mucha más importancia de lo que de repente creemos. La pandemia de obesidad, la pandemia de sobrepeso, la pandemia de diabetes, la pandemia de hipertensión nos está matando más en los países que tenemos más carga de este otro tipo de enfermedades, que aunado con una mayor vulnerabilidad social, como las poblaciones que están en situación de migración, las poblaciones que están en situación de pobreza, que hablamos de básicamente la mitad de nuestro país, que va de la mano esta pobreza con una falta de cobertura, al menos en tiempos, para llegar a solicitar una atención a la salud. Pues es una serie de aspectos que se van juntando como regularmente o coloquialmente dicen cuando se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿no? Entonces, tenemos una gran epidemia, pandemia, ya lo resumió la doctora Acuña, cómo definir una pandemia y cómo va transitando el pequeño brote que se identifica en una ciudad, de una provincia, de un enorme país, en este caso, Wuhan, Hubei, China, y de repente todo el globo, ¿no? Lo mismo pasó hace algunos años, algún estado de México o de los Estados Unidos o de Canadá fueron los primeros 3 países en reconocer al nuevo agente biológico, influenza H1N1 2009, ¿no? Y después se fue a nivel global. Entonces, lo que creo que hay que tomar en cuenta es ninguna epidemia, sobre todo de una enfermedad emergente como es esta, es un agente biológico nuevo, ninguna epidemia se debe de tratar con la simpleza como se pudo tratar o se quiso tratar en algunos lugares. Busquemos un tratamiento, busquemos una vacuna, cerremos fronteras, no nos movamos. Es un asunto salud. Ya tratamos, la doctora Acuña trató el aspecto biológico, la doctora Osorio trató el aspecto social, pero salud es biopsicosocial. Entonces, esta pandemia nos está dando al traste totalmente a la salud en todo su conjunto. En el aspecto biológico, con un agente infeccioso del cual no tenemos ni tendremos en el corto plazo ni tratamiento ni vacuna, corto plazo, hablando de 2, 3 meses. Cuando se tenga una vacuna, que es como lo que más cercano alcanzamos a ver, esto va a ser dentro de 6, 8 meses, de que se tenga disponible, de que se pueda diseminar a nivel global para tenerlo como una estrategia de prevención y de mitigación de la epidemia, falta mucho más. Y quiero explicar por qué, Miguel. Las vacunas tienen diferentes formas, ¿no? La vacuna contra influenza es una buena vacuna, ¿sí? Es útil, sí, pero no es útil para cortar cadenas de transmisión, como sí lo es la vacuna contra el sarampión. En donde si tenemos un brote de sarampión, que ya lo tuvimos en la Ciudad de México, este mismo año, junto con la divina pandemia de coronavirus, se identifica el caso, se hace lo que se conoce como el cerco sanitario vacunal, se revisan y se aplican vacunas para cortar la cadena de transmisión.
Si eso quisiéramos hacerlo con influenza, sería inútil, porque la vacuna contra influenza lo que hace es prevenir cuadros graves y mitigar o disminuir la mortalidad de las personas a las que se les aplica la vacuna. Pero una persona que se vacuna puede enfermar de influenza sin ningún problema. Una persona que se vacuna contra el sarampión y que enferma de sarampión es una falla vacunal terrible, porque esa vacuna sí protege básicamente en su totalidad contra la enfermedad contra la que se pretende tener esta protección. Entonces, vamos, hay grandes avances en 190 y tantos vacunas candidatas, y quisiéramos tenerla lo más rápido posible, pero no sabemos si va a servir como la de influenza, que es una extraordinaria ayuda para que no haya tantas muertes, o como la de sarampión, que es fantástica para eliminar inclusive un agente infeccioso, ¿no? Es eliminable como agente infeccioso el sarampión, como lo fue erradicable en su momento la viruela. Pero la influenza, por ejemplo, no. Y probablemente el coronavirus, el SARS-CoV-2 tampoco, porque es una enfermedad que además es una zoonosis. Eso significa que es repartir agentes infecciosos entre diferentes animales. Los seres humanos somos del reino animal. Entonces, entre mamíferos, por poner un ejemplo que conozco más, que es el de influenza, entre mamíferos nos podemos transmitir la influenza. Perritos, seres humanos. Cerditos, seres humanos. Caballos, inclusive con aves, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es todo esto, ¿cuál es el aspecto psicológico de la pandemia? ¿Cómo nos ha pegado psicológicamente también? Que además pega mucho más en lo social cuando nos afecta psicológicamente, y que además tiene un efecto secundario directo también en lo biológico, porque la depresión, la ansiedad, no solo nos afecta socialmente, sino que también nos afecta en nuestro sistema inmunológico. Entonces, la verdad es, enfrentarnos a este agente biológico ha sido uno de los retos más importantes, como bien lo ha dicho el doctor López-Gatell, el reto en salud pública más importante en 100 años. Por su magnitud, por su trascendencia, o sea, el tamaño del problema, magnitud, su trascendencia, la cantidad de personas que han fallecido, ¿sí? Su vulnerabilidad. No es vulnerable el SARS-CoV-2, no tenemos tratamiento ni vacuna. Entonces, tenemos que empezar a vernos como dentro de la sociedad, ahora entrando en el aspecto de promoción de la salud, ¿cómo es que definimos la promoción de la salud? Promoción de la salud es brindar la información correcta en el momento correcto a las personas correctas, para que tomen mejores decisiones en la corresponsabilidad del cuidado de la salud entre sociedad y gobierno, ¿sí? Y que esa corresponsabilidad nos ayude a mantener no solo la salud individual, sino que, como dice también Susana Distancia, si me cuido yo, nos cuidamos todos. Entonces, es un autocuidado y corresponsabilidad de cuidarme a mí, cuidar a mi comunidad, cuidar a mi sociedad. Entonces, es de verdad, es enfrentarnos a un aspecto, a una enfermedad que no solo es el agente biológico, sino que es una epidemia muy compleja en todos los ámbitos de la salud, incluyendo el social, como lo dijo la doctora Osorio. Muchísimas gracias a los tres. Nada más recordarles que tenemos el tiempo contado para hacer las aportaciones muchísimo más breves. Muchísimas gracias. Yo me adelantaría un poco a lo que están comentando, retomaría estas tres partes que se mencionaron, lo biológico, lo social y lo psicológico, así fue como se trataron. Después el doctor Cortés habló de lo biopsicosocial. Como ya se mencionó, la pandemia puede definirse etimológicamente como pan y demos, como una enfermedad de todo el pueblo. Y lo que nosotros estamos viendo desde el Centro de Estudios Migratorios es que estas implicaciones biológicas, psicológicas y sociales se están marcando de forma desigual, que existen desigualdades entre países, pero también existen desigualdades entre personas.
Una vez, voy a avanzar como muy rápido, una vez que desmontamos desde la experiencia la idea de que este virus toca a todo el pueblo o entra al pan, demos, y que nos toca por igual y que aceptamos que existen afectaciones diferenciadas, sea, por ya se mencionó, por deterioro gradual del bienestar, sea por falta de acceso a los servicios médicos, incluso a los sistemas de creencias que van desde negar la existencia de la enfermedad hasta recurrir a otros tipos de remedios, por ponerlo de alguna forma, para mitigar efectos, rechazando enfoques médicos. Podemos aceptar que si bien todas y todos tenemos responsabilidades, existen diferentes grados, no solo de responsabilidad, también de vulnerabilidad. Esto hay que comentarlo en un mundo interdependiente en el que lo que pasa en un lugar afecta a otro, y que podríamos considerar esquizofrénico, pues mientras desmantelamos fronteras para las mercancías, paradójicamente se construyen muros fronterizos. Teniendo en cuenta estos aspectos en consideración, es decir, distintas vulnerabilidades y un mundo interconectado, quisiera lanzar la segunda pregunta. ¿Cuáles consideran ustedes que son los desafíos para los sistemas de salud a nivel internacional y regional derivados de la emergencia sanitaria? Entonces, por favor, maestra Osorio. Sí, muchas gracias. Bueno, los desafíos son muchos, ¿no? Pero yo quisiera hablar de las cosas positivas. Normalmente, obviamente, cuando hablamos de una pandemia, de una enfermedad, nos enfrentamos a la muerte, a enfermedad, cosas muy trágicas, pero también son oportunidades de avanzar, de pensar fuera del cuadrado, donde siempre pensamos. Entonces, podemos ver cómo, por ejemplo, a través de esta pandemia, hemos avanzado, y lo digo especialmente, yo estoy en California, en los Estados Unidos, desde la perspectiva, pero sé que también en otros países se está realizando el avance en la telemedicina, que aunque se venía realizando poco a poco, a pasos despacio, a través de la pandemia, pues como ya no se puede tener o se limita este contacto de persona a persona, pues lo que es el trabajo en materia de asistencia de salud se ha derivado mucho en la telemedicina y ha aumentado muchísimo los servicios. De forma positiva, tiene aspectos positivos porque también se puede llegar a zonas más desprotegidas donde normalmente muchas personas no pueden acceder a un médico, etcétera, pero obviamente eso trae problemas como más desigualdades para aquellos que no tienen acceso a las herramientas, al internet, etcétera, o sencillamente no se sienten cómodos al tener una visita médica virtual. Pero también vemos, como decía el doctor Cortés, los avances en lo que es la aplicación de las vacunas. Esto es histórico, lo que se está haciendo que tal vez en un año se tenga la vacuna para un virus como este, lo cual anteriormente llevaba muchísimos más años, y también el desarrollo de nuevas medicinas. Esos son aspectos muy positivos. Pero obviamente en el tema de los migrantes, pues vemos más variedad. En los Estados Unidos hemos visto que hay muchos disparidades en el acceso a los servicios de salud por parte de los migrantes. Eso ha sido siempre, pero ahora se ha visto todavía más evidenciado. Y es curioso o bastante injusto cuando en un momento muchos de estos migrantes se han considerado trabajadores esenciales dentro de los Estados Unidos y tienen que salir día a día arriesgando sus vidas para trabajar, para mantener el sistema alimentario, de salud, servicios esenciales dentro de un país. Al mismo tiempo, muchos de ellos no tienen acceso a los servicios de salud. Entonces, creo que se ha evidenciado la necesidad de tener un seguro universal que cubra a cualquier persona independientemente de su estatus migratorio o de dónde venga. Y otro problema bastante complejo que se ha visto ha sido también la politización de los temas sanitarios. Es increíble cómo algo que es totalmente un tema de salud pública se ha convertido en una discusión totalmente política que pone en riesgo muchas veces la vida de los individuos y también especialmente la vida de los
de los migrantes. Yo creo que eso sería una de las principales partes que quisiera yo incluir acá y darle la palabra a las otras personas que están acá en el panel. Muchísimas gracias, maestro Osorio. La misma pregunta para el doctor Cortés en términos de habría que analizar datos antes y después de la pandemia, o sea, como tener un pulso muchísimo más efectivo, pero sí vale mucho la pena lo que está comentando la maestra Liliana en torno a la telemedicina, que también nos pone en el dilema de que, como lo mencionó la misma Liliana, no es universal. Tampoco el telémaco llega a todos lados, ¿no? Entonces sí hay que aprender ese tipo de reflexiones. Entonces me quedaría darle el paso al doctor Cortés, por favor. Muchísimas gracias, Miguel. Definitivamente la telemedicina es, o la telesalud, porque ahorita voy a hablar de la medicina, y ya le vi también la sonrisa a Ceci, espero no ganarle el comentario. La telemedicina, la telesalud, de repente se ve como software, hardware, satélites, internet. Y aunque todo eso ayuda muchísimo, no necesariamente es lo único que puede existir. Una simple llamada telefónica para presentar un caso clínico que se presente en una zona, digamos, de la sierra de Oaxaca, en donde al menos pudiera haber una línea telefónica, siempre va a ser útil. Y siempre será mucho más útil que no tener ni siquiera esa línea telefónica, o si se tiene la línea telefónica, pero no se tiene la red de servicios integrados. Y una red de servicios integrados puede ser simple y sencillamente, oiga, ¿a quién le hablo? Si yo soy el médico pasante en servicio social en la sierra de Chiapas o en la sierra de Oaxaca y tengo algo que no identifico, ¿a quién le hablo? Ah, mira, háblale al director del Hospital General de Oaxaca, ¿sí? A tal número y se hace una conexión, inclusive, como les digo, telefónica. Oigan, el caso clínico es tal. Se da una opinión y se puede brindar una mejor atención más oportuna. Ahora, yo quiero poner 4 puntos sobre la mesa. La primera es: la salud está hipermedicalizada. Soy médico y quiero desmedicalizarla, porque la salud no son pastillitas y cirugías. La salud es básicamente con lo que nacemos. A menos que uno nazca con una enfermedad, valga la redundancia, de nacimiento, congénita, uno nace saludable. Cuando uno nace, mamá y papá, o mamá y mamá, o papá y papá, nos mantienen saludables yendo a los servicios de atención preventiva, vacunación, promoción de la salud, etcétera. Entonces, en realidad, este agente biológico, que ya hablamos que no hay un tratamiento específico ni una intervención preventiva como la vacunación, lo que requiere es del empoderamiento de la sociedad para conservar esa salud. Debe de ir de una desmedicalización de la atención a la salud, que además implica salirnos de las 4 paredes del centro de salud o del hospital y salir a la comunidad, ir con la gente, ¿sí? Hacer asambleas comunales de salud. Actualmente nosotros a través de la Secretaría del Bienestar en conjunto proponemos que sean salud, agua y alimentación, ¿no? Sin salud no hay bienestar y sin bienestar pues tampoco hay nada. Entonces hay que empoderar a la comunidad. Hay que apostarle más en materia de salud a la prevención de las enfermedades, ¿sí? Luego dicen, es que es más barato
la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades sí es más barato, pero porque la atención de la salud cuesta mucho dinero. Pero no significa que la promoción de la salud sea gratuita. Hay que ir y esas personas comen y esas personas hay que llevarlas a dar esta promoción de la salud. O sea, hay que invertirle más de nuestro Producto Interno Bruto, hay que incrementar de manera, así como el producto es bruto, hay que incrementar de manera brutal la inversión en salud, pero que esta no se traduzca en más aparatos, más edificios de hospitales, no, que se traduzca en agua potable para todos y para todas, continua y de calidad, porque fíjate lo que es curioso, el simple hecho de no tener agua potable continua y de calidad eleva el riesgo de enfermar de dengue, porque yo tengo que acumular el agua y esa agua se convierte en un criadero de mosquitos. Entonces, tenemos ese recurso que utilizarlo para que todas las políticas sean saludables y no voy a comentar más, porque seguro la doctora Acuña comentará sobre políticas de salud en todas las políticas. Y al final de cuentas, el otro punto es la revalorización de la humanidad. Como seres humanos tenemos que revalorarnos y como seres humanos tenemos que revalorar lo que estamos haciéndole a nuestras únicas 2 casas que tenemos. La primera casa, que es nosotros, ¿sí? ¿Qué comemos? ¿Cómo nos movemos? Y cómo cuidamos nuestra salud. Y nuestra segunda casa, que esa sí es la externa y es la única que tenemos, que es el planeta. Entonces tenemos que encontrar mejores formas de ser como seres humanos, porque además lo que nos brinca a ser migrantes son esa falta de oportunidades. Y la población migrante ya tiene una condición de vulnerabilidad simple y sencillamente al dejar su casa. Eso los hace tener una mayor vulnerabilidad para mitigar o disminuir su salud mental, que otra vez reitero el comentario, la salud mental disminuida, una depresión, una ansiedad sobre lo que estamos dejando en casa, en nuestro país, nos disminuye nuestro sistema inmunológico y nos hace más propensos a enfermedades. Gracias. Muchísimas gracias. Me parece interesante la idea que se puso antes y que retomó el doctor Cortés en forma de cómo se podemos ver la pandemia de otra forma, una forma positiva, es una forma extraordinaria de verlo, porque me parece que pone en el centro ausencias y compromisos. Tenemos ausencias con nuestros sistemas de salud, tenemos compromisos para modificarlo. Incluso me iré un poco atrás en términos de los conceptos. ¿Qué estaríamos definiendo por salud? Si solo es la ausencia de enfermedad o va más allá y cómo y hacia dónde, esos son términos que tendríamos que empezar a discutir. Y la revalorización del humano, lo colectivo y lo individual. Si bien es cierto que la pandemia ha traído todas las desgracias del mundo, este señalamiento de ausencias me parece que nos permitiría prepararnos para otro tipo de situaciones que, insisto, no es que vayan a pasar, no es que la duda es si van a pasar o no van a pasar, sino cuándo van a pasar. Entonces, doctora Acuña, por favor, ¿cuáles considera usted que son los desafíos para los sistemas de salud derivados de esta emergencia? Muchas gracias. Uno de los desafíos de pasar tanto tiempo con alguien es que las ideas empiezan a ser extremadamente sintónicas, eso es muy bueno. Pero el doctor Ricardo Cortés y yo sabemos exactamente lo que vamos a decir al respecto de estos temas. Eso está bien, muy bien. Bueno, a ver, yo creo que la primera gran lección que nos da esta pandemia es una lección de humildad. Y eso tenemos que aprenderlo. No somos la especie más privilegiada de este planeta. No somos los únicos de este planeta y no somos los dueños de las otras especies. Eso yo creo que es una primera enorme gran lección. Somos una especie del reino animal interdependiente de las otras, que vivimos en un nicho ecológico. Y el costo de romper el equilibrio con las otras especies puede determinar nuestra propia existencia. Entonces yo creo que esta epidemia nos recuerda este hecho que es así tan simple y tan claro, pero que se nos olvida a nosotros los seres humanos que creemos que somos superiores a los demás. Entonces me parece que la primera gran lección es una lección de humildad. No podemos seguir rompiendo el equilibrio.
Tenemos que considerarnos como parte de un gran mundo interdependiente. Y como dice el doctor Cortés, tenemos que cuidar nuestra casa, porque es la única que tenemos. Entonces, creo que desde ese punto de vista, digamos, el primer mensaje es cómo podemos cuidar la casa, cuidar estas dos casas de las que habla el doctor Cortés, la nuestra chiquita, el cuerpo y el planeta, desde el punto de vista del equilibrio con los demás. Y a mí me parece que ahí hay que cambiar la mirada. Durante cientos de años, y yo me atrevería más bien a decir miles de años, la especie humana ha forjado el concepto de que nuestra supervivencia depende de destruir a otros, de eliminar a aquellos que nos molestan. Y estamos aprendiendo de la manera más dura que la supervivencia de nuestra especie depende de conocer y respetar a los otros y aprender a convivir. Y el tema de la coexistencia es un tema que va no solo para aprender y mejor convivir y coexistir al interior de la especie humana, que de suyo ya es un gran desafío, sino con las otras especies. Este planeta no es sostenible si destruimos las otras especies, incluidos los virus, las bacterias, los hongos, porque todos tienen un lugar en la cadena ecológica. Y nosotros somos parte de esa misma cadena, no estamos por sobre ella. Entonces, eso diría yo que es una primera gran reflexión. Y en ese ámbito, entonces, la salud, la definición de salud es precisamente esto más amplio, ¿no es cierto?, que ya se decía en 1946, que ya la Organización Mundial de la Salud puso como su gran definición en 1948, pero que se nos olvida. La salud no es solo la ausencia de enfermedad. La salud es un estado de armonía. No voy a repetir la definición de el estado, ¿no es cierto?, de equilibrio biopsicosocial, porque eso ustedes se lo saben, pero es un estado de armonía con nosotros, con los seres humanos que nos rodean, pero también con el resto de las especies y de los seres que pueblan este planeta. Y tenemos que aprender que nuestra salud depende de la salud de otros, y tenemos que introducir el concepto de una salud, que es la salud de la especie humana, la salud de los otros mamíferos, la salud de los otros animales, la salud de los árboles, la salud de las plantas, la salud de los hongos, la salud de todas las especies que pueblan el planeta, porque depende de eso el que sobrevivamos como especie. No es menor este asunto. Entonces, desde ese punto de vista, y ya para aterrizar un poquitito más en el ámbito, digamos, de los desafíos, los sistemas de salud que mejor han respondido a esta pandemia, con la información que ahora tenemos, son aquellos sistemas de salud universales, de predominio público, integrados, con una autoridad sanitaria capaz de alinear, ¿no es cierto?, a todos los actores en torno a protocolos comunes de intervención. Y además con autoridades sanitarias creíbles y autoridades políticas creíbles. Y eso es fundamental. Eso es un hecho de la causa, lo podemos mirar, están las estadísticas allí, digamos, pero en ese ámbito entonces, la Agenda de la Salud Universal, como parte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, resulta hoy más vigente y más urgente que nunca. Y tuvimos que esperar una pandemia para que lo demostrara, ¿no? Pero yo diría que eso es muy importante. Otro ámbito también que es fundamental, y ahí me refiero de nuevo a lo que decía el doctor Cortés, la captación temprana de casos y la detección oportuna de factores de riesgo y signos de alarma en la comunidad han demostrado ser intervenciones clave para salvar la vida de las personas afectadas por la COVID-19. Los factores, además de riesgo, no lo olvidemos, son enfermedades crónicas no transmisibles producidas por estilos de vida no saludables. Aquí no estamos hablando de un factor de riesgo provocado, no sé, por la disrupción de la cadena genética, en la interacción del virus con nuestro sistema inmune. Estamos hablando de que las personas más expuestas a hacer las formas graves y a morir por esta enfermedad son personas hipertensas, obesas, diabéticas, con estilos de vida poco saludables. Y por tanto, lo que estamos viendo es que las intervenciones comunitarias son aquellas que han resultado más eficientes para poder reducir
el efecto de estos factores de riesgo sobre el pronóstico de la enfermedad. ¿Cómo? Resguardando a estas personas con factores de riesgo, captándolas temprano, evitando que se contagien. Y eso se hace en la comunidad. Eso se hace mucho antes de que la gente golpee la puerta del sistema de salud. Y por tanto, tenemos que salir a la comunidad. Tercera gran lección, el sistema de salud de aquí y al futuro ya no se puede quedar dentro de los establecimientos sanitarios. Tenemos que salir a trabajar con la comunidad. ¿Y trabajar en qué? No en combatir la enfermedad solamente, trabajar en construir salud, que es muy distinto de abordar simplemente y únicamente la enfermedad. En ese ámbito, además, se requiere mejorar la coordinación entre los países. Hemos tenido mucho el juego de la culpa aquí. Un país culpa a otro, tú inventaste la epidemia, tú la trajiste, te cierro la frontera. Los virus no conocen fronteras, colegas. Ellos están absolutamente más allá de nuestras pequeñas discusiones al interior de la especie humana y de nuestros pequeños espacios de poder. Tenemos que aprender a trabajar juntos. Y de eso depende la supervivencia de esta especie, ¿no? De la especie humana. Por tanto, los eventos sanitarios de importancia internacional son un problema de todos, y eso es algo que tenemos que aprender de aquí al futuro, porque Miguel tiene mucha razón. El problema no es si vamos a tener otra pandemia, el problema es cuándo. Y finalmente, yo diría que los estilos de vida saludables son la herramienta fundamental para mejorar el pronóstico y la recuperación de la COVID-19. Esta pandemia ha demostrado, como pocas cosas, la compleja e íntima relación entre las enfermedades no transmisibles, productos de estilos de vida poco saludables, y la vulnerabilidad frente a agentes biológicos. Eso ya lo sabíamos más o menos. Sabemos, por ejemplo, que el cáncer cervicuterino se produce por un virus. Sabemos más o menos que la ingesta de alcohol, ¿no es cierto?, incide en el cáncer de esófago y el cáncer gástrico. No teníamos muy claro y todavía no lo tenemos, esta compleja interacción biológica con los estilos de vida. Pero esta epidemia lo pone allí para que lo miremos, ¿no? No son separadas las cosas como tanto tiempo hemos creído. No es que la enfermedad crónica no tenga que ver nada con la enfermedad biológica aguda. Por tanto, una cuestión que queda clara en esta compleja relación es que el modelo biomédico monocausal es insuficiente para abordar este problema de salud y todos los problemas de salud que tenemos. Y esos son los desafíos que tenemos, que no son menores. Cambiar el modelo de atención, fortalecer los sistemas de salud y hacerlos más resilientes, volcar nuestras actividades a la comunidad, trabajar en construir salud, transicionar de un modelo, de un paradigma de sistemas de salud centrados en abordar la enfermedad a sistemas de salud centrados en producir salud. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias por sus participaciones. Comentarles que, bueno, voy a decir algo terrible, pero para quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, la pandemia ha representado un terrible, pero es un festín terrible, porque sabemos que estamos rodeados de dolor humano, pero no podemos dejar de pensar todas esas situaciones que están comentando. Si bien es cierto que lo que nos convocaba aquí es migración a salud, estamos llegando a esferas que trascienden esta parte. Les platico, 1897, Durkheim decide explicarnos que el suicidio es social, que un acto tan íntimo como decidir quitarse la propia vida tiene que ver con relaciones sociales, ¿no? Con hechos sociales. Y en este momento lo que están ustedes comentando, que tiene que ver con los sistemas de salud públicos, que tiene que ver con la integración, ha trascendido el ámbito del propio cuerpo de la salud y ha trascendido el ámbito de la interdependencia. Pero eso nos pone en otras situaciones que son todavía más complicadas. En términos, una vez más, de la interdependencia, no solo entre países, no solo entre personas, sino entre ecosistemas. Lo que es cierto es que la interdependencia nos enseña es que lo que nosotros hacemos afecta a otros. Pero también hay asimetrías en las interdependencias. ¿Qué quiere decir esto? Que unos pagan más que otros. Entonces sí habría que sernos responsables de un montón de estas cosas que han señalado. Estas 5 lecciones que acaba de platicar la doctora Acuña se tienen que quedar ahí como muy claras, porque lo que parece es que pone en tela de juicio incluso la forma en la que estamos viviendo. Y habría que cuestionarnos cosas tan importantes, tan pequeñas, pero a la vez tan grandes, como si existe el consumo ético, como si lo que estamos consumiendo no está afectando y si lo que tendremos que hacer es un cambio radical en algunos sistemas de pensamiento, sistemas económicos, etc.
Entonces, muchísimas gracias. Hay un montón de cosas que reflexionar por ahí. Yo voy a seguir avanzando porque aunque hay más cosas que decir, hay que terminar este conversatorio. Les quiero recordar a la audiencia, nada más, que al final de las participaciones tendremos espacio para responder inquietudes. Entonces, les agradecemos que nos los envíen por Facebook. Voy a la próxima ronda y ahora nos vamos a enfocar en las personas que se encuentran en situación de movilidad y cómo les ha afectado particularmente a esta población. Ya tenemos como la idea muy clara de que todo nos ha afectado, que hay distintas vulnerabilidades y centrarnos específicamente en la población en contextos de movilidad. Quiero señalar que los flujos migratorios no son uniformes, no son monolitos, están compuestos por personas de los más distintos perfiles y que tienen necesidades diversificadas. Los flujos migratorios tienen extensiones específicas. Por ejemplo, las personas LGBTIQA+, las niñas necesitan cosas, los niños necesitan otras cosas, los adolescentes necesitan diferentes cosas, las personas con condiciones crónicas de deterioro de salud, a las personas que tienen alguna discapacidad, mujeres embarazadas y un larguísimo etcétera que está conformando a los flujos migratorios. Considerando esta diversidad en la composición de poblaciones en contextos de movilidad, ya lo dijo antes el doctor Cortés, en principio salir de tu casa y migrar te pone en un contexto de movilidad. Les quisiera preguntar, y esto está muy centrado en migración irregular, ¿cuáles son las consecuencias o las principales afectaciones que ustedes desde su trabajo ven que trajo la pandemia a personas en situaciones de movilidad internacional? Entonces, doctor Cortés, por favor. Muchas gracias, Miguel. Dicen, y creo que es correcto, que la experiencia personal no es estadísticamente significativa. Sin embargo, mi comentario quisiera volcarlo sobre una experiencia que tuvo un compañero médico migrante desde la hermosa República de Perú. Él estudió conmigo medicina y un compatriota de él, peruano, evidentemente, trabajador de la salud, médico también, falleció por coronavirus. Por su actividad, él estuvo en más contacto con casos más graves y evidentemente los casos más graves tienen una mayor carga viral y estar en esa primera línea de batalla hace a las médicas y médicos, a las enfermeras y enfermeros, en general a todo el personal de salud que está ahí en la atención, los hace más vulnerables a presentar una infección, digamos, ¿no? Están en mayor contacto, siempre puede haber un error en el uso del equipo de protección personal, lo que sea. El chiste es que esta persona, especialista de la medicina, enferma de SARS-CoV-2 y fallece. Él estaba aquí solo, él no tenía familia, su familia está en el Perú, está esperando a que se abran las fronteras para poder venir por las cenizas. Sus padres en el Perú no sé qué estén sufriendo. Y esta es una persona que vino a nuestro país a estudiar medicina con nosotros, con todo lo que no le rodea a la migración irregular. Entonces, lo que esta epidemia nos muestra o nos enseña en materia de migración es cómo este tipo de eventos y la forma en que los manejamos hacen más vulnerables a los más vulnerables, hacen más pobres a los que ya son pobres, y por la forma en que consumimos hacen más ricos a los que ya son muy ricos. Las compras que antes hacíamos locales, ahora las hacemos a través de plataformas digitales de compañías multimillonarias y dejamos en pobreza a las personas que tienen un pequeño negocio a la vuelta de nuestra casa.
yo aquí en mi oficina, como trabajador esencial, pues básicamente tengo varios meses sin poder bajar a comprarle un plato de fruta o un sándwich a la persona, a la señora o señor que está aquí abajo en la esquina, que normalmente yo iba y le compraba un café o un sándwich, y que probablemente esa persona, existe, vamos, la probabilidad de que sea una persona que emigró y que ahorita ya no tiene ni con qué sostenerse, ni cómo regresar. Y entonces esa vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad, esta epidemia lo que nos vino a traer es mucha más vulnerabilidad. Entonces es también, yo creo, que algo que debe conectar con las palabras de la doctora Acuña sobre la humildad, sobre el cuidar también a los demás, y sobre ser más humanos y más sensibles a lo que otras personas pueden estar sufriendo desde una perspectiva en la que regularmente no vemos nosotros, ¿no? Yo hace muchos años tomé la decisión de emigrar a Canadá. Estuve 6 meses allá, y no tuve para comer 3 días, solo 3 días. Hay gente que aquí en nuestro país migra desde Centroamérica o Sudamérica y que no sé cuántas semanas pueden pasar sin probar un bocado, porque la situación sin la pandemia ya era difícil. Entonces la pandemia vino a agudizar los problemas y a extremar lo que ya estaba extremo: la vulnerabilidad, la pobreza y la riqueza. Gracias. Muchísimas gracias. La doctora Acuña se va a tener que despedir. Le voy a dar la palabra, no antes haciendo una muy breve reflexión en términos de la experiencia que comenta el doctor Ricardo Cortés, que tiene que ver con la revaloración de lo colectivo, con la idea del apoyo y del acompañamiento. Me parece que esos son aprendizajes a futuro y que los tendremos que empezar a aplicar, pero es increíblemente grave que está señalando que estas agudizaciones de las que el doctor Cortés nos habló señalan qué es lo que no hemos hecho. Entonces, le daría la palabra a la doctora Acuña, quien nos comentó que se tenía que retirar. Por favor, doctora Acuña, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y además, antes de decir mis últimas palabras, quiero agradecerles a Liliana, a Ricardo, al doctor Cortés, a Miguel y a todos los asistentes hoy día en este conversatorio. Creo que deberíamos tener más conversatorios como este. Así que me parece que sería súper bonito poder organizar un ciclo con más largo de conversatorios, porque quedan muchos temas por conversar. Hay una palabra que me parece que debe quedar sobre la mesa, que hay que recuperar, que es la solidaridad. Si esta epidemia ha puesto algo de relieve, es la desigualdad y la inequidad, no solo de nuestros sistemas de salud, sino que de este modelo de desarrollo que tiene ganadores y perdedores por diseño. Miguel decía que a lo mejor hay que cuestionar el modelo de desarrollo. Nosotros planteamos que hay que cuestionarlo y que la Agenda de Desarrollo 2030 llama directamente a cuestionar este modelo de desarrollo, a construir sociedades, economías, modelos económicos más solidarios, donde ya no hayan ganadores y perdedores, donde colaboremos en vez de competir. Y en ese sentido, entonces, les quisiera solo plantear un par de datos respecto de población migrante que los colegas de OIM han recabado junto con nosotros, todas las agencias del Sistema de Naciones Unidas. El 51% de los migrantes en Centroamérica y México han perdido sus trabajos debido a la pandemia. 51%. Estos son trabajos que tampoco son trabajos formales en su mayoría, pero que por lo menos le daban sustento a estas familias. Y asimismo, cerca del 60% de las personas que pensaban emigrar en los países de Centroamérica y México tuvieron que posponer o cancelar esos planes. Y muchas de esas familias y muchas de esas personas se encuentran en situación de peligro y de amenaza de sus vidas y de sus familias en los países de origen, y por eso que pensaban emigrar.
no nos podemos olvidar que es la situación de violencia también la que empuja a muchas personas a la migración. Entonces, esto no es solo un dato económico. Esto tiene que ver con cómo responder de una manera más solidaria, pero también más lógica desde el punto de vista social a seres humanos que son exactamente igual que nosotros y que se encuentran en una etapa de su vida que es difícil. Ahí hay otro tema que me gustaría también dejar como mensaje. Las personas migrantes y retornadas no deben ser solo objeto de nuestras políticas, deben ser sujetos de ellas, porque son sujetos de derecho. En ese ámbito, por ejemplo, hemos empezado a identificar, y aquí reconozco el trabajo de ACNUR, y no es que yo esté haciendo propaganda al Sistema de Naciones Unidas, pero realmente hacemos un gran trabajo como grupo interagencial, de reconocer, identificar aquellas personas migrantes y retornadas que son profesionales de la salud y que pueden aportar a la respuesta. Y otros que tienen otros oficios y otras habilidades que pueden en sus comunidades ayudar a construir no solo una mejor respuesta sanitaria, sino un mejor modelo económico y social para vivirnos la vida. Entonces ya me tengo que ir. Yo estoy segura de que el doctor Cortés y de que Liliana van a terminar de conversar con ustedes y que no me van a echar de menos porque ellos tenemos una sintonía enorme. Quisiéramos seguir conversando con ustedes, pero solo quisiéramos dejar puesto aquí el tema de que la Agenda de Desarrollo 2030 no es una agenda que es un documento, es una nueva manera de mirar el desarrollo de la especie humana para que pueda aprender a convivir entre sí y con las otras especies, para poder sobrevivir y mejorar. Y las personas migrantes deben ser consideradas en la meta 10 y en la meta 3, ¿no es cierto? El objetivo 10 y el objetivo 3, pero muchos otros objetivos de esta agenda, como personas que tienen que ser no solo objetos, sino sujetos de derecho y protagonistas de esta agenda. Porque todos somos, en algún punto de nuestra vida, migrantes, desde que migramos del útero de nuestra mamá. Y muchos de nosotros además que tenemos que vivir en otros países porque nuestro trabajo así lo determina. Los flujos migratorios van a ser cada vez más frecuentes y más grandes por el planeta que estamos destruyendo. Cada vez más territorios se van a quedar sin agua y sin fuentes sostenibles de alimento y de empleo. La migración va a aumentar producto del cambio climático. Entonces, no solo tenemos que preparar un mundo en el cual vamos a enfrentar más epidemias, tenemos que preparar un mundo con mayor movilidad. Y la respuesta para eso no son políticas policiales, es la solidaridad. Son políticas públicas que empujen una manera distinta de convivir entre nosotros. Porque de esta salimos todos juntos, o la probabilidad de que no salgamos y nos extingamos como especie en 100 años más, es un poco cada día más creciente. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y los dejo entonces conversando con los colegas. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Voy a retomar justo lo que acaba de comentar la doctora Acuña, que se nos va, para darle la palabra a Liliana. La doctora Acuña nos hablaba de una nueva lógica y sin duda, parece que se acomodó, pero sin duda quien tiene un trabajo de campo muchísimo más fuerte con hispanoparlantes, con poblaciones en situación de movilidad, de desigualdad, que sabe las necesidades de trascender obstáculos, es la maestra Osorio. Tiene muchísimo trabajo en poblaciones en Estados Unidos y sí nos gustaría, por favor, que nos comente, Liliana, sus reflexiones en torno a las principales consecuencias que el trabajo, perdón, que desde tu trabajo de campo observas con la pandemia. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, la doctora Acuña, la verdad es que me encanta su visión tan positiva y esperanzadora que tiene. Y yo creo que son puntos válidos. Lo único es ahora cómo llegar ellos a llevar estos puntos y cambiar la mentalidad de muchos mandatarios, que realmente son los que están haciendo políticas que van en contra de todos esos principios que son tan lógicos, ¿no? Es un poco difícil, pero creo que es parte de nuestra labor. En cuanto a qué consecuencias veo que esta pandemia ha provocado en las poblaciones en movilidad internacional, pues vimos cómo
En los últimos meses o desde el principio de la pandemia, el cierre de fronteras en la mayoría de los países, pues definitivamente detuvo el proceso migratorio de muchas, de miles de personas que se vieron atrapadas en la mitad del camino, ¿no? Y también los países no estaban preparados para atender a esta población. Y también, como mencionó la doctora Acuña, otras personas que estaban pensando en migrar, tal vez han pospuesto su proceso migratorio. Pero las necesidades son tan grandes y las razones por las cuales las personas migran son mayores, mucho más mayores al temor de adquirir un virus, porque ven en su realidad diaria que me pueden matar el día de mañana, quienes son objeto de violencia, como vemos en los países americanos, o el no tener con qué comer, como lo hablaba el doctor Cortés, es cuestión de hambre, mientras cuando un virus es un riesgo, tal vez sí, tal vez no, y no lo puedo ver, no es tan tangible. Entonces, la crisis económica que se está derivando y que va a aumentar a consecuencia de las medidas que se han tomado, de los cierres y de las medidas que se han tomado en todos los países para contener la pandemia, va a tener unos efectos muy, muy grandes. Y esta detención en la migración que se ha visto en el momento, yo creo que ya está comenzando otra vez a retomarse y los flujos migratorios van a ser aún mayores. Y hay que estar preparados para ello. Y no solamente por la parte de la parte económica, sino que los problemas económicos en los países donde de por sí ya existe mucha violencia, esta violencia se va a incrementar todavía más. Y el otro problema que también lo mencionaba la doctora Acuña es el cambio climático. Muchas de las personas que están migrando ya en este momento son por razones derivadas al cambio climático, porque ya hay una sequedad terrible y no pueden mantener sus parcelas que les daban para comer el día a día, ¿sí? Entonces tienen que migrar. Y con pandemia o sin pandemia, con virus o sin virus, esto se va a enfrentar. Y con muros o sin muros, las personas van a tratar de cruzar. Entonces, lo que yo creo que va a suceder aún más es, se va a incrementar los cruces no autorizados. Porque, bueno, en los Estados Unidos en este momento básicamente se ha detenido la migración en términos de que las oficinas de migración se han paralizado, ha llegado a su mínima expresión, en la frontera no se están dando ni siquiera los permisos de asilo, se están deportando a las personas inmediatamente, y quienes están incluso dentro de los Estados Unidos, hay miles de personas esperando que estaban esperando que le dieran su ciudadanía, su tarjeta de residencia. Las oficinas se han cerrado, esto se está demorando cantidades. Puede haber también unas razones políticas detrás de eso, puesto que las elecciones están muy pronto y a ciertos grupos no les interesa que haya más migrantes o personas nuevos ciudadanos que vayan a votar por un partido que no es el suyo. Entonces, las consecuencias van a ser grandes y hay que prepararnos, porque como decía también la doctora Acuña, hay que verlos dentro de una manera integral. No es que tú, que vienes de tal lugar y que tienes, y yo, sino somos nosotros. Porque si no te ayudo a ti, no me voy a mejorar yo. Tenemos que verlos de apoyarnos los unos a los otros. Y bueno, eso es una mentalidad que es contradictoria, pero es interesante, ¿no? Esta paradoja, porque por lo menos en los Estados Unidos lo vemos que cuando es una oportunidad de ver y humanizar y ser más humildes, como lo decía la doctora Acuña, esa humildad de reconocernos, de que todos somos iguales en este sentido, pues muchas políticas en este momento acá han sido totalmente anti-inmigrantes y discriminatorias, y es lo opuesto
pero yo trato de verlo como que, como decía yo al principio, a veces para que nazca un pollito, el huevo tiene que romper y de ahí tiene que surgir algo nuevo. O sea que hay que tratar de ser esperanzadores, pero estar muy preparados porque la situación de la movilidad y la migración internacional va a seguir creciendo después de esta pandemia. Vamos a tener también, y ya estamos viviendo otras realidades en cuanto a otros grupos de movilidad, ¿no? La movilización ya, los que vienen de manera regular o autorizada, se ha disminuido muchísimo, lo que son los viajeros. Yo creo que también va a ser más la nueva normalidad, va a ser que te tomen la temperatura en todos los aeropuertos antes de salir o al llegar, muy pronto que te vayan a exigir que tengas la vacuna junto con tu pasaporte para poder viajar a un lugar a otro. Hemos tenido muchos cambios y van a seguir estos cambios y muchas de estas regulaciones creo que se van a quedar por mucho tiempo. Entonces, estar preparados y aprender a adaptarnos también a las nuevas situaciones que estamos viviendo. Muchísimas gracias a los tres, a los dos por sus participaciones. Ahora, se quedan dos preguntas en el tintero. Tenemos solo 15 minutos para terminar este pequeño conversatorio. Sin embargo, y si me lo permite el doctor Cortés y la maestra Osorio, voy a dejar estas dos preguntas que nos quedan del conversatorio para darle paso al diálogo. Tenemos un montón de preguntas en Facebook que me parece que necesitan de sus reflexiones. Entonces, voy a hacer tres preguntas que están llegando a Facebook para que por favor me ayuden a responderlas. La primera es de Emilia Almada, quien nos pregunta, ¿consideran que el cierre de fronteras entre países pudo ser una medida efectiva para mitigar la propagación del virus? Esa es la primera. Mili nos pregunta sobre el cierre de fronteras. Mildred Flores pregunta cuáles han sido las acciones del sistema mexicano para dar respuesta a las demandas de salud. Hay otras dos preguntas, dos preguntas voy a hacer, me parecen interesantísimas. Es género. ¿Podrían compartir? Preguntan a Valinda Lascano si nos podrían platicar cómo ha impactado la pandemia en género, hablando del papel, por ejemplo, cuidadoras, hablando del papel amas de casa, grupos vulnerables, trabajadoras de la salud, etcétera. Y por último, Juan de Dios pregunta, ¿qué está pasando con la reinfección y los rebrotes? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene esto para la migración? Entonces, les doy la palabra a quien quiera responder estas preguntas, por favor. Perdón, ¿me podría repetir la última? Claro, por supuesto. La última pregunta la hace Juan de Dios y pregunta, ¿qué implicaciones tiene para la migración y la salud pública los recientes casos de reinfección y rebrotes en Hong Kong y diversas partes de China? Por favor, quien guste responder. Bueno, si te parece bien, doctor Cortés, pues algunas de estas, yo diría que lo del cierre de fronteras para tratar de mitigar el virus, sinceramente es muy irónico que cuando Estados Unidos decidió cerrar las fronteras con México y con Canadá a mediados de marzo, con la excusa de tratar de mitigar la propagación del virus. Ya en ese momento Estados Unidos era de los países que tenía más casos de virus. O sea, cuando una vez ya está adentro, eso no te va a servir para nada la mitigación. Yo creo que aquí la solución más que cerrar fronteras es ayudar de una manera global a que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de mitigación y de soluciones cuando ya llegue, por ejemplo, lo que es la vacuna u otros tipos de medicinas que puedan ayudar con el virus en sí. Pero el cierre de fronteras cuando ya está adentro, pues yo creo que fue, en mi opinión, una acción más política que de salud pública. Cuanto a la parte de género, pues sí, la pandemia ha afectado mucho a mujeres en muchos sentidos.
En la parte de biológica o de virus, sinceramente no sé si creo que ha afectado un poco más a hombres que a mujeres, ellos, en las personas que llegan a hospitales que han muerto por el COVID-19. Otro tipo de afectaciones sí son más grandes. Por ejemplo, el hecho de que normalmente la mujer que ha sido el tener que estar en casa y empezar a trabajar desde casa, pues las mujeres que trabajan siguen trabajando desde su casa, que lo están haciendo o tienen que salir, pero también tienen sus hijos, entonces tienen que hacer todo el papel al mismo tiempo, estar de maestras, de cuidadoras, de trabajadoras, etcétera. Ha sido una carga todavía mucho mayor para las mujeres, que creo que para los hombres. También el caso de migración, y estoy dando específicamente, digamos, las mujeres migrantes o las personas migrantes que han sido regresadas de los Estados Unidos hacia México, porque ahora no se están dando, quienes están dando asilo, y al mismo tiempo, al cerrarse los albergues para migrantes, pues creó una desigualdad muy grande, porque muchas de esas personas, pero especialmente si son mujeres, quedan en la calle, en situación de calle, son mucho más vulnerables, mucho más afectadas, no necesariamente por el virus, pero por las consecuencias de estar en estos escenarios tan inseguros. A nivel de trabajadores, mujeres trabajadoras, sabemos que lo que es la atención a personas con disabilidades o personas de la tercera edad, en su mayoría, y también enfermería, son muchas mujeres, y en ese caso, ellas que siguen trabajando están más a riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, sí hay una desigualdad de género frente a pandemia en ese sentido. Quisiera darle la palabra al doctor Cortés, si quisiera hablar de los otros puntos. Por favor, doctor. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, mira, yo quisiera empezar también con el cierre de fronteras. Para analizar qué tan incorrecto fue el cierre de fronteras, pues no voy a decir qué tan correcto o incorrecto. Fue incorrecto. Y ahí les va por qué. Uno, hay que tomar en cuenta las características del agente biológico y las características de la descripción de la epidemia. La epidemia no inicia el 31 de diciembre. El 31 de diciembre, a través de los mecanismos del Reglamento Sanitario Internacional, China notifica sobre la existencia de un brote en una de sus ciudades. Si partimos de que el agente biológico tiene un periodo de incubación de entre 1 y 14 días, eso quiere decir que este brote, al menos, y asumiendo que todos los 80 y tantos casos o 90 y tantos casos que detectaron iniciaron exactamente el mismo día, tenía al menos 14 días de haber iniciado probablemente la sintomatología y 14 días atrás del periodo de incubación. O sea, el problema inició al menos un mes atrás, o sea, noviembre, asumiendo que todos empezaron al mismo tiempo, que eso es básicamente imposible, porque son cadenas de transmisión. Yo contagio a 1, a 2, a 3, y cada uno va contagiando a los demás. Esa es una. Entonces, para que el cierre de fronteras hubiera sido efectivo, nos hubiéramos tenido que cerrar las fronteras, pues por ahí de octubre. Pero en octubre, pues no sabíamos que venía una pandemia. Entonces es imposible, por eso no sirvió. No es útil, es inútil, punto. Porque otro de los aspectos es los cuadros leves. O sea, para cuando ese
pequeño pueblito, porque también hay que ponerlo en perspectiva, ese pequeño pueblito de China son 50 millones de personas. Entonces, es un pueblito en China, en donde son 1.500 millones de ciudadanos. Pero para nosotros probablemente es un pueblito del tamaño 2 veces la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, para cuando ellos ya habían detectado este brote, ese brote solo representaba alrededor del 15 o 20% de los casos activos en ese momento, porque el 20% son los que llegan a hospital. O sea, había muchas veces más, 4 veces más, al menos 4 veces más casos leves que no requirieron de hospitalización. Entonces, para cuando se dio cuenta China del problema de salud pública que tenía encima, todas estas personas que tenían cuadros leves ya habían ido y venido a Estados Unidos, a Italia, a España, a México, a Canadá, etc. La cantidad de personas enfermas, empezamos a buscarlas y empezamos a buscar hasta encontrar. Pero eso significa que probablemente había otros casos antes, inclusive en México, antes que eran leves y que no se pudieron detectar en México, en Estados Unidos, en España, en Italia, en todos lados. Entonces, cierre de fronteras, 0. Además de que va en contra de lo estipulado en el Reglamento Sanitario Internacional, tratado internacional firmado por, si no me equivoco, 194 estados parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué acciones del sector salud se han implementado? Cuando se pone sobre la mesa la estrategia del sector salud, nosotros sabíamos que venía con un impacto importante. Entonces, lo que teníamos que hacer, porque esto es un agente biológico de esta magnitud, es imposible pararlo. Entonces, lo que teníamos que hacer era prepararnos para el evento que ya sabíamos que iba a venir, un incremento en la carga de la enfermedad de una enfermedad nueva y con su consecuencia al sistema de salud y a la vida de las personas afectadas. Entonces, teníamos que reducir la carga en el sector salud, evitando o posponiendo, por ejemplo, cirugías selectivas para tener camas disponibles para las personas que se enfermaran. Y la estrategia de vigilancia epidemiológica, que la Organización Panamericana de la Salud ya en diversas ocasiones ha dicho que México fue el primer país de la región en tener disponible el protocolo diagnóstico a través de PCR en México y en el continente, en nuestro continente. Entonces, reconversión hospitalaria para evitar sobresaturación de los servicios de salud y vigilancia epidemiológica son básicamente 2 de las acciones que ahorita se está complementando con lo que dijo la doctora Acuña, de ir al territorio a identificar personas en mayor riesgo independientemente de si están o no están con un cuadro respiratorio y además la detección más oportuna de las personas que ya tienen un cuadro respiratorio para otorgarles el único tratamiento útil, que es oxígeno suplementario, para cuando ya estén por debajo del 90% de saturación de oxígeno. Sobre género, es chistoso porque en materia de género, ¿no? La enfermedad como tal ha afectado más a hombres que a mujeres, pero la consecuencia ha afectado más a mujeres que a hombres. Porque de por sí, hablando de estos extremos, los ricos más ricos, los pobres más pobres, las mujeres ya con una sobrecarga de trabajo, además del aspecto laboral, el aspecto en el hogar, entonces ahora es laboral en casa, más el trabajo de casa, más el trabajo de cuidador, más si vemos que los hombres han sido mayormente afectados, pues entonces la carga en materia de género hacia las mujeres ha sido brutal, porque además, dicho sea de paso, hay chistes y caricaturas en las que una mujer con cáncer puede seguir trabajando, puede seguir haciendo sus cosas, puede hacer todo. Un hombre con gripa parece que se va a morir. Entonces, la sobrecarga, además de eso, de cómo la mujer ha sido
llevada socialmente a la cuidadora, el cuidado del hogar. Todo eso se ha exacerbado, me parece que un poco más. Y además, en materia de violencia, también se ha visto afectado, dado que la convivencia extraordinaria también hace que los problemas entre parejas se puedan exacerbar. Esto significa que pues, yo a mi esposa, hermosa esposa, la amo mucho, pero seguramente convivir 6 meses, 24 horas, 7 días a la semana nos va a hacer explotar. Si a eso le agregamos el aspecto del machismo que aún se sufre en este país, de la violencia de género, la violencia familiar contra mujeres, niñas y niños, que se exacerba con el exceso de consumo de alcohol, que se ha exacerbado por la epidemia. Entonces, la carga en materia de género es brutal y hay que hacer algo para controlarlo. Y finalmente, reinfección y rebrotes. Los rebrotes son esperados. Lo que tenemos que hacer es que no sean tan grandes como nuestro primer brote. Es algo que ya lo ha visto los Estados Unidos, que cuando iba bajando, cuando iba bajando, un brote y aún más importante en carga de enfermedad. Ahora lo está viendo también Italia y España, que ya llegaron a números muy, muy, muy bajos en donde la vigilancia epidemiológica ha sido incapaz de detectar casos nuevos, porque la carga de la enfermedad fue teóricamente silenciosa, pero que ahora rebrota. Lo importante es que la sociedad, empoderamiento de la sociedad, entienda y aprenda que hay que parar, hay que bajar la velocidad un poquito de las actividades sociales y económicas, ya como sociedad, ya no como una instrucción gubernamental, ya como sociedad, para que este brote no sea ni del tamaño del que ya fue el primer brote y mucho menos más alto en materia de magnitud. ¿Hay reinfecciones? Sí hay reinfecciones, ya se están documentando. Afortunadamente, de los casos que se han documentado, en general, los pocos, porque han sido pocos, también tienen un problema en su sistema inmunológico. Entonces, estamos esperando mayor evidencia científica para saber si era un asunto del sistema inmunológico de las personas o de si la protección que confiere la primera infección por este virus es tan poca que se puede tener una reinfección en 2, 3, 4, 5 o 6 meses. Esto puede suceder también con influenza y sucede con otros virus respiratorios, otros coronavirus, metaneumovirus, parainfluenza y virus incisional respiratorio. Muchas gracias. Perfecto. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Hay un montón de preguntas que hacer. Se nos quedaron 2 en el tintero, pero además se quedaron algunas participaciones en Facebook. Les doy lectura solo por tenerlos. Las platico. Julissa Dorado nos pregunta si en verdad existe la aplicación de la Agenda 2030. Es un excelente punto. Jesús Miguel Castillo nos pregunta qué estamos vislumbrando, qué vislumbran ustedes como especialistas en términos de racismo y xenofobia para la población migrante y en otros aspectos para los trabajadores de la salud. Eso se los dejaríamos para la reflexión. Ya no nos queda tiempo, quisiera respetar mucho el tiempo de ustedes como invitados, agradecerles muchísimo su participación, agradecerle a la doctora Cecilia Acuña, a la maestra Elena Osorio, por supuesto al doctor Cortés por su tiempo, disposición y excelentes reflexiones. Hay algunas que se nos quedan ahí. Cierro platicándoles que este año, en noviembre, recibiremos la presidencia pro tempore de la Conferencia Regional sobre Migración y que todas estas puntos, reflexiones que están señalando, nosotros quisiéramos ponerlos a la discusión para un enfoque regional basado en los derechos humanos. No me queda más que volverles a agradecer, decirles que la página de la Unidad Política Migratoria va a poner este video a su disposición, que tenemos un montón de publicaciones que quisiéramos que consultaran y que estamos a disposición. Muchísimas gracias a ustedes como especialistas y muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Gracias y nos vemos en el próximo conversatorio. Gracias a todos. Muchas gracias. Buena tarde. Chao. Bye. Muchas gracias.